Efesios 1:17, por favor. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, hasta el versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Si lo tiene, por favor, de pie, lo vamos a leer, ¿verdad? En su dispositivo o en su Biblia de papel, y es igual, ¿verdad? Vamos a leer, dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Este es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Tome su lugar, por favor. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo que lleva por título la iglesia, la plenitud de Cristo. Y este pasaje, hermano, que está en el capítulo 1 de Efesios, es una parte donde el apóstol Pablo, si usted después lee todo el contexto, él está hablándole obviamente a los de Éfeso y les está refiriendo por qué estaba él orando por ellos, cuál era el motivo de su oración, qué es lo que pedía Pablo a Dios por los hermanos en Éfeso. Entonces, esta porción que acabamos de leer son algunas de las peticiones que hacía Pablo en oración al Padre a favor de la iglesia. Siempre es bueno señalar que Pablo fue un siervo de Dios, que creo que entendió el evangelio quizás como ningún otro lo entendió, o más profundamente que otros. No que sea diferente, pero aún Pedro reconocía que a Pablo le había venido una revelación del evangelio. Por eso siempre es importante leer lo que Pablo oraba, lo que Pablo decía. Y habla de algo, si usted presta atención ahí, no despega sus ojos del pasaje. Él habla de que pide que sean iluminados los ojos del corazón de los hermanos en Éfeso. La Reina Valera dice: alumbrados los ojos del entendimiento. Y él está consciente, hermano, con esta expresión, con esta petición y esta expresión de que él pedía al Padre que se le iluminara los ojos del corazón o que se le alumbrara los ojos del entendimiento de la iglesia. Él está consciente de dos cosas, hermano, que es importante las tengamos en esta mañana. Uno, que el entendimiento de esto que estamos hablando, el entendimiento de estas cosas, es un acto sobrenatural y es un acto soberano de Dios. Hermano, si pudiésemos entender esto por nosotros mismos, no había razón de que Pablo estuviera orando a Dios para que se iluminara el corazón o se iluminara el entendimiento de los creyentes. Entonces, hermano, es importante pedirle al Señor constantemente que nos ayude a entender por qué este entendimiento espiritual no está al alcance de la mente humana. Entonces, él está consciente, uno, que este entendimiento es un acto sobrenatural y soberano de Dios, porque Dios se lo revela a quien Dios así quiere revelarlo. Por eso la oración de Pablo es bien importante. Amén. Si usted ve que en su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, alguien no está entendiendo el evangelio, creo que deberíamos estar haciendo esta oración, que el entendimiento sea iluminado por el Señor. Pero hay una segunda cosa, y es que sin esta iluminación, sin esta ayuda divina al entendimiento de lo que el Señor quiere, la iglesia está destinada a pasar sobre la faz de la tierra sin ninguna trascendencia. Y creo que, hermano, esa debe ser una de las grandes preocupaciones que debemos tener, que la generación de creyentes que hoy estamos sobre el planeta Tierra, no pasemos esta generación, hermano, sin que haya una trascendencia en la vida de mucha gente. Y básicamente, hermano, pide, escuche, tres cosas: que se pueda entender la esperanza a la que hemos sido llamados, la gloriosa herencia de la cual participamos
y el tremendo poder que el Señor obra a favor de nosotros. Tres cosas: entender esperanza, entender herencia y entender poder. Todo a favor de los que creemos. Y todo esto, hermano, solamente puede entenderse con la ayuda divina del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y usted dirá, bueno, pero yo he leído que sí, que hay una herencia, una esperanza. Sí se entiende. No, es que no es un asunto de entender. Es un asunto aquí en la mente. Es un asunto de que esto afecte mi manera de pensar, afecte mi manera de vivir. Cuando se me revela realmente a lo que voy, a lo que soy, en qué estoy parado, en dónde estoy, eso cambia y revoluciona la vida. Entonces, tres cosas, repito: que sepan la esperanza en la que han sido llamados, que entiendan la gloriosa herencia que tenemos entre los santos y la incomparable grandeza de su poder. Es de lo que habla el apóstol Pablo en oración al Señor. Después de eso, hermanos, si usted está ahí en el texto, se dará cuenta que Pablo se sigue hablando del poder. Ya en los versículos 20 en adelante, él sigue hablando de ese poder. Y dice que ese poder, del cual él pide que se le revele a la iglesia en Éfeso, dice que ese poder está a favor de nosotros. Ese poder está a favor de nosotros, hermano. Ojo, el poder de Dios no está en contra de nosotros. ¿Está qué? A favor de nosotros. Amén. Pero dice que ese poder que está a favor de nosotros es el mismo poder, y dice, es la fuerza gloriosa, grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo, que Dios usó en Cristo. Está diciendo Pablo que ese poder que está a favor de nosotros, que está a favor de la iglesia, es el mismo poder que Dios usó y lo ejerció, lo usó en Cristo. ¿Cuándo Dios ejerció ese poder en Cristo? ¿Cuándo manifestó Dios ese poder en Cristo Jesús? El texto lo dice. Uno, cuando lo resucitó de entre los muertos. Dos, cuando lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Y tres, cuando sometió todas las cosas al dominio de Cristo. No estoy simplemente leyendo, hermano, los versículos 20 en adelante, ¿no? Dice, y que Dios dice, y esa fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a la iglesia. Entonces, hermanos, al hablar de el poder que está a favor de nosotros, a favor de la iglesia, Pablo dice que es el mismo poder que usó Dios en Cristo. Y ese poder lo usó para tres cosas: para resucitarlo de entre los muertos, para sentarlo a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio. Y tres, lo usó para someter todas las cosas al dominio de Cristo. Ahora, quiero que preste atención ahí al pasaje. El pasaje es el importante, hermano, la palabra. Habla de resucitó, habla de sometió y habla de sentó. Y si usted le está poniendo ahí su mente y su vista en el texto, se dará cuenta que todo está en pasado. Es decir, Dios ya resucitó a Cristo Jesús. ¿Sí? Eso dice el versículo 20 de Efesios 1. Ajá. Y no solo eso, también dice que lo sentó, pasado, terminado, hecho. Y dice el 22, y Dios sometió. Los tres verbos, por decirlo de alguna manera, están en pasado, porque son actos concluidos por Dios, son actos realizados ya por Dios, son cosas hechas delante de la presencia de Dios. Jesucristo ya resucitó, Jesucristo ya se sentó a su derecha y a Jesucristo ya se le sometieron todas las cosas. Eso, amados hermanos, es lo que Pablo
dice a los efesios cuando dice: he estado orando por ustedes, le he estado pidiendo al Señor que ilumine su entendimiento para que puedan comprender la herencia que tienen entre los santos, la gloriosa esperanza que se tiene en Cristo Jesús, y que sepan y entiendan el poder eficaz y glorioso que está a favor de ustedes. Y ese poder es el mismito, no hay otro. Es el mismo poder que Dios ejerció cuando resucitó con poder a Jesucristo, lo ascendió, lo sentó a su derecha y sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo hecho y concluido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al final, en el versículo 22 y en la parte final del 22 y del 23, Pablo ahora mete a la iglesia en todo esto. Yo quiero que preste atención. Hasta ahí todo está excelente, pero después Pablo no termina la idea del sometimiento, del dominio, del poder, sin meter a la iglesia. Y dice el 22, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. La iglesia, es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y entonces, amados hermanos, ahora viene la iglesia. La iglesia entra en escena. Pablo mete a la iglesia en escena en todo esto que está hablando, al mencionar que Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y obviamente la iglesia como cuerpo de Cristo. Y entonces, hermano, viene una frase que es realmente a donde quiero llegar. Pablo escribe algo que creo no le hemos dado la dimensión espiritual que tiene. Y que en esto que estamos actualmente, hermano, que el Señor nos ha puesto de estar compartiendo, de estar yendo a buscar personas, de compartir la palabra, de estar, hermano, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Creo que tiene una gran importancia lo que esta mañana vamos a ver delante del Señor. Y entonces dice algo, versículo 23, quiero que se enfoque en esto. La iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y quiero aclarar, no estamos hablando de paredes, edificios, organizaciones. Estamos hablando de todos los nacidos de nuevo, regados por todo el mundo. Los nacidos de nuevo, los que hemos experimentado nacer de nuevo, ser transformados en otras personas, y que somos seguidores y discípulos de Cristo Jesús, cuyos pecados han sido perdonados y nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Toda la gente, todos los amados hermanos de todos los países, naciones, denominaciones. No estoy diciendo que todos los que asisten a un lugar son nacidos de nuevo. Eso no es cierto. Esperamos que todos los que asisten a un lugar nazcan de nuevo, pero lo cierto es que eso no es así al 100%. Pero yo estoy hablando de todos los que somos iglesia. Todos los que somos iglesia somos el cuerpo de Cristo. No somos el cuerpo de Cristo de manera individual. Todos formamos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo cuya cabeza, obviamente quien gobierna, quien manda, quien ordena, quien dirige ese cuerpo, es Jesucristo mismo, ¿vale? Entonces dice, la iglesia es su cuerpo, pero viene una expresión tremenda. Es la plenitud de aquel que llena todo por completo. La iglesia, es la plenitud ¿de quién? De aquel que lo llena todo por completo. Cuando en esa expresión, yo quisiera que ahí se quedara y la meditara, porque ahí me voy a quedar un rato. Usa la palabra plenitud. Ahorita le explico qué es plenitud, pero me llama la atención, hermano, que después de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud, dice de aquel que lo llena por completo. Cuando busqué el original en griego de esta frase, me llamó la atención que más o menos diría así: que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que hace pleno todo por completo. ¿Por qué?
Porque la palabra plenitud se vuelve a usar cuando dice aquel que lo llena todo. Porque en sí plenitud es algo que está totalmente lleno, algo que está desbordado, completo. Eso es plenitud. Y entonces lo que dice aquí es que esta, que es la iglesia, es su cuerpo, y esta es la plenitud de aquel que hace plena todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa, plero, es hacer pleno, es un verbo. Y la palabra pleroma es la palabra plenitud. Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que la iglesia es la plenitud de aquel que hace pleno todo. Y bueno, nosotros tendríamos, ¿quién es aquel que hace pleno todo? Tendríamos una respuesta muy sencilla: Dios. Pero como Dios le dio todo el gobierno a Cristo y Dios y Cristo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, hacen pleno todo, llenan todo. Entonces, hermano, llegamos a esta conclusión. Y entonces me hago una pregunta. Pablo estaba diciendo que la iglesia es la plenitud de Cristo. Que la iglesia es la plenitud de Cristo. Yo entiendo, hermano, que Dios sea la plenitud de todo, pero parece que ahora cambian las cosas y que ahora la iglesia es la plenitud de Cristo. Pero en sí, ¿qué significa plenitud? Bueno, mire, para que podamos avanzar en esto, se lo voy a decir con la palabra que se usa en el griego, pleroma. ¿Qué significa? Significa plenitud, pero tiene otras acepciones. Abundancia, también significa abundancia, pero con la idea de todo dado en un lugar, todo puesto en un lugar, ¿sí? También significa, por lo tanto, cumplimiento, y también significa que es la terminación o la cúspide de algo. Eso significa plenitud. Por ejemplo, se usa en el idioma español, se usa de que si, no sé, esto cambia, es subjetivo, ¿no? Pero que si alguien está a los 30 años de edad, está en la plenitud de la vida, es decir, que ha alcanzado su máximo desarrollo, después ya vendrá obviamente el decaimiento. Entonces, tiene ese sentido. También tiene el sentido de que algo es pleno porque estoy lleno de algo, estoy totalmente satisfecho, hay abundancia de algo, todo completo en. Esto lo vamos a entender más fácil si me permite. Por ejemplo, no lo busque, se lo voy a citar solamente. Colosenses 1:19, hablando de Cristo, dice: porque a Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud. Ahí está el uso de la palabra plenitud. ¿Qué diría? Porque a Dios le agradó habitar en Cristo con todo lo que es Él, toda su plenitud, su abundancia. Eso dice Colosenses 1:19. Pero también en Colosenses 2:9 dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué significa? Que todo lo divino, todo lo abundante de lo divino, todo completa la divinidad habitó o habita en Cristo Jesús. Esa es la idea. Por ejemplo, en Efesios 3:19 dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y está hablando de que nosotros, hermano, necesitamos entender y comprender para ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué significa? Que seamos llenos de todo lo que Dios quiere llenarnos, ¿verdad? Que Dios pueda vaciar todo lo que tiene sobre nosotros o en nosotros. Y cuando esto sucede se llama plenitud, la plenitud de Dios. Ok, así, eso significa básicamente la palabra que estamos analizando. En todos estos casos se entiende plenitud como abundancia, como todo completo. Eso es lo que significa. Pero cuando vamos a Efesios 1:23, y si regresa a Efesios 1:23, la cosa se complica un poquito. ¿Por qué? Porque dice: la iglesia, que es su cuerpo, es la abundancia, es el complemento de aquel que lo llena todo por completo.
Es en el único pasaje donde las cosas son un tanto al revés. Es decir, Dios es el que me llena, Dios es el que me completa, Dios es el que llenó a Cristo, Dios es el que puso toda su divinidad en Cristo. Pero en este pasaje está al revés, porque dice que la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Está diciéndonos, amados hermanos, que ahora la iglesia hace una función de llenar en abundancia, de completar, de terminar algo en aquel que lo llena todo por completo, que es Cristo Jesús. Entonces, si seguimos la secuencia, entonces dice que la iglesia es la abundancia de Cristo. Y ahí, hermano, obviamente empieza así como que, órale, yo sé que yo encuentro plenitud en Dios, yo sé que yo encuentro abundancia en el Señor. Pero ahora Pablo, y repito, Pablo fue de los hombres que más entendió el evangelio del primer siglo. Pablo dice que la iglesia también es la plenitud de Cristo Jesús. Las opciones de la palabra pleroma nos pueden ayudar un poco más a entender esto. Por ejemplo, cumplimiento o culminación. Si nosotros también usamos la palabra cumplimiento o terminación o culminación, podría decir, la iglesia que es su cuerpo, es la culminación, es el cumplimiento de aquel que lo llena todo por completo. Amados hermanos, ¿cómo podemos entender esto y qué relevancia tiene en nuestra vida diaria? Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y que el Señor nos ilumine nuestro corazón para poder entender, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo en el Espíritu, y podamos nosotros cambiar mucho de nuestra manera de ser. Cuando una verdad nos afecta nuestra manera de vivir, hermano, eso es finalmente el objetivo de la palabra. ¿Qué significará esto? Significa, hermano, que en el evangelio la iglesia tiene un papel importantísimo en el cumplimiento o la culminación de todo aquello que Cristo hizo y Dios hizo en Cristo. Quiero regresarme un poquito, hermano. Dios resucita a Cristo, Dios sienta a Cristo a su derecha y Dios somete todas las cosas en Cristo. Uno se podría preguntar, ¿qué más falta? ¿Qué más necesita hacer el Señor? Bueno, regresar a esta tierra, sí, pero simplemente vendrá a ejecutar algo que ya está hecho. Porque el Señor lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo puso, dice, muy por encima de todo principado, de potestad y de autoridad. ¿Qué falta entonces? ¿Qué está faltando? ¿Qué más hay que hacer? Hermanos, el apóstol Pablo entiende que falta algo muy sencillo, pero como eso sencillo es determinante, se vuelve, hermano, la terminación, el complemento de. Miren, hermano, esto les ha pasado, yo creo que a muchos. De repente en tu baño o en tu recámara, no sé, se descompone el apagador del foco de la recámara o del baño, o lo que sea. Y bueno, si te tardas como un mes en componerlo, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Pero el tema es el siguiente, ¿no? Que se descompone, se bota, se rompe, ya no jala. Y hermano, esa cosita cuesta 20 pesos. 20 pesos. Y si por ahí tienes uno de uso, hasta te lo regalan. Es una cosa insignificante, hermano. Si tú te pones a pensar,
todo lo que se tiene que hacer para que llegue energía eléctrica a tu casa, no nos alcanzamos a imaginar, hermano. La mayoría no estamos conscientes de eso, por eso desperdiciamos mucha la energía eléctrica. Es procesos, costos. De hecho, la luz está subsidiada, debería costar más, porque es costoso, bromoso, difícil, complejo. Si es en hidroeléctricas, termoeléctricas, si se usa gas para generarla, traerla en alta tensión, llevarla a subestaciones, de ahí a otras subestaciones más cercanas a las ciudades, de ahí, hermano, a los transformadores. De los transformadores tienen que bajar la tensión, si no nos queman todos los aparatos. Y todo eso, hermano, que cuesta millones de pesos y de ingeniería y de todo esto, es inútil sin el apagador. Es inútil. Y tendrás que alumbrarte con velas, aunque ahí, hermano, no te digo que hagas eso, ¿va? Si tú sacaras el DC y te agarras, ahí está la corriente, ¿verdad, Rodrigo? Que ahí está. Y se siente re bonito. Ahí está la corriente. Pero tu foco está apagado. Por una cuestión de 20 pesos y 2 tornillos, que hay que saber cuáles son. Si no sabe, mejor llame a Rodrigo. 2 tornillitos que hay que aflojar, meter el cable y volverlos a apretar y listo. Amado, todo eso se reduce a que el circuito tiene que cerrarse para que se prenda el foco. Y lo cierra un apagadorcito que lo único que hace es clic, lo cierra, clic, lo abre. Pero sin esa cosita insignificante. Yo creo que cuando vas por el camino, a menos que seas te dediques a eso, ves un apagador tirado y no te regresas por él, ¿verdad? O hasta lo pateas. No sirve de nada, no es algo valioso, no está cotizado. Pero cuando se descompone, andas buscando a ver si tienes uno por ahí. A lo que me refiero es que algo insignificante cierra el circuito. Algo que no tiene mucha importancia, tiene una gran importancia, porque al cerrar el circuito, escúcheme, al cerrar el circuito, ese apagador es la plenitud de todo el sistema eléctrico nacional a favor tuyo. Como algo insignificante puede ser tan trascendente. Amado, es el mismo pensamiento que Pablo refleja en esta palabra. La iglesia, personas comunes, personas normales, hasta muchos de nosotros medios torpes e insensatos, fuimos transformados por el Señor a ser su iglesia. Y escuche, el Señor ya fue resucitado, el Señor ya está sentado a la diestra del Padre, y el Señor Jesucristo reina con poder sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, todo. Aleluya. ¿Pero qué cree? Que nosotros cerramos el circuito. Porque Cristo nos habita a nosotros, a todos como iglesia. Y escúcheme, lo divino tiene que tocar lo físico. ¿Por qué cree, hermano, que la Escritura dice que cuando tú ores por un enfermo tienes que poner la mano? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Y pondrán la mano sobre los. Hermano, a ver, tu mano, mi mano, no tiene nada especial. No tiene nada de especial, de verdad, no tiene nada especial. Normal, 5 dedos, y no vamos a tener un accidente. Unas rayas aquí en la palma, algunas más gastaditas que otras, unas de señorita, otras de hombre de trabajo, otro de hombre de trabajo como señorita y señorita como, bueno, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otro tema. A lo que voy, hermano, es que no tiene nada que
trascendente. Pero esa mano cierra el circuito, porque todo el poder de Dios toca lo físico. Así que hacemos tierra y ¡pum! Por eso el Señor dice que hablemos. Que hablemos. ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero escuche, ¿cómo creerán si no hay quien les ¿qué? Predique. Es que necesita la gente oír mi voz aguardientosa y fea y horrible. Pero eso no importa. No importa si mi voz es fea, si mi voz es rasposa o es muy hermosa. Mi voz, eso no importa. Lo que pasa es que mi voz va a cerrar el circuito de todo el poder y toda la gracia y toda la autoridad que Cristo tiene. ¡Fum! Amén. En lo personal, es algo personal, hermano, y no me gusta hablar mucho de las cosas personales porque si no después uno se empieza ahí a poner como... Pero en algunas ocasiones el Señor me ha tenido que decir a mí, en algunas oraciones que he estado haciendo, en algunas situaciones me ha dicho, ya, casi ya no ores, di que suceda. Me ha pasado, hermano. Recuerdo muy bien en alguna ocasión hace muchos años, cosas, no aparecía una persona y cercana a una familia y estaban muy angustiados. Y estábamos orando. Recuerdo muy bien, no soy dado a eso, pero cuando es así, yo sucedió que hablé con el hermano que era contacto en lo que estábamos, ¿cómo está? No? Y algo me dijo, dile que mañana aparece. No te preocupes, mañana saben de ella. Ya me apagué, colgué y dije, ¿bien? Al otro día supieron de ella. Porque uno debe entender, no es, a ver, no. Entiendo una cosa, el contacto solamente cierra el circuito. El contacto no piensa, no sirve de nada. Si tú quitas al contacto de ahí, patéalo, vale 15 pesos. Pero cuando el Señor, el que reina en los cielos, el que está sobre todo principado y sobre todo potestad, te dice, cierra el circuito, dilo. Entonces el circuito se cierra. Yo no te estoy diciendo invéntate cosas, Yo te estoy dando un pequeño ejemplo de cómo funciona esto que dice la palabra del Señor. Cristo ya resucitó. Cristo ya se sentó, ya se le sometieron todas las cosas, gobierna sobre todo principado y potestad, pero es la iglesia la que está en la tierra y es la iglesia la que hace efectivo todo eso. Ahora, hermano, no lo vea como una carga, no lo vea como una responsabilidad difícil de lograr. No, a ver, hermano, como si hiciéramos animadas las cosas que son inanimadas, pero solo para explicar. Usted cree que el contacto está nervioso y dice, híjole, a ver si puedo encender el foco, a ver si puedo. No, porque en realidad él no puede. Él no tiene energía por sí mismo. Él no tiene la capacidad de encender el foco. Lo único que puede hacer es dejar pasar la electricidad o cortarla. Pero ese dejar pasar y cortarla es muy importante. El poder que nos habita en Cristo Jesús puede tocar a la gente o puede no tocar a la gente, pero hermano, en lugar de verlo como una carga, como una responsabilidad difícil de lograr, velo como un privilegio y solo, hermano, debemos tener fe y dejar que Él cumpla a través de nosotros lo que ya está establecido en el cielo. Cuando vas a compartir con alguien, ¿qué le digo? A ver, no es tu problema. Cuando vas a orar por un enfermo y ¿qué? No sé. Solamente empecemos a actuar con fe
en lo que la palabra del Señor dice. Porque el gran problema que tenemos, hermano, es que, ojo, si no sana el enfermo, nos entra un temor de volver a orar. Pero si sana, nos entra un orgullo que no hay quien nos aguante. Al final de cuentas, no entendemos la palabra. ¿Por qué, hermano? Yo hice, yo creo, yo puse mis manos, no hay problema. Yo no tengo, o sea, ¿yo qué? Yo soy solamente un simple contacto. Soy un contacto entre lo divino, lo espiritual y lo físico. Listo. Que no sanó, no sé, no es mi problema. Que sí sanó, tampoco es mi problema. ¿Me entiende? Que le prediqué de Cristo y no hizo caso, no es mi problema. Que le prediqué de Cristo y se convirtió y lloró y me agradece, tampoco es mi problema. ¿Por qué no lo hice yo? Porque soy simplemente un contacto que hace que todo lo divino establecido en la eternidad toque tierra, toque tierra, toque la tierra, tenga contacto con lo físico, tenga contacto con la persona, tenga contacto con este mundo. Y nosotros somos ese contacto divino con el mundo. Por eso la Escritura dice que somos la plenitud, el complemento, la terminación de Cristo. Cristo sentado en el cielo, gobernando, teniendo toda autoridad, hermano, ¿sí? Necesita la iglesia para que haga contacto en la tierra. Y ese contacto con las personas, con las cosas que pasan en esta vida, esa es la función que realizamos. Pero obviamente no es el poder, hermano, nuestro, no es el poder de persuasión, no es el poder de hablar bonito, no es el poder de hacer una oración muy rebuscada. Es simplemente, hermano, la fe de creer que somos iglesia y que entonces el Señor quiere que hagamos contacto con lo físico para que lo divino toque la tierra. Y eso, hermano, solamente se puede hacer a través de la iglesia. Cristo solamente lo va a hacer a través de la iglesia. Por eso si el Señor te pone a visitar a alguien, ve. No, pero ve. Porque el que da las instrucciones es el Espíritu de Dios, es Cristo mismo. Hermano, ve Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta de algo, hermano. La gente no tenía un método para evangelizar, la gente no tenía un sistema para evangelizar. La gente simplemente, hermano, oía la voz del Espíritu y a veces hasta el Espíritu lo transportaba a un lugar y ahí lo paraba y pasaba alguien y hey. ¿Por qué, hermano? Porque ellos entendieron que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo es para tener contacto con la gente, con lo físico, cuando lo divino toca lo físico. Si hay un enfermo, hermano, tú ora, sé sano, déjate guiar por el Espíritu, obviamente. Entre más tengas contacto con el Espíritu y escuches la voz del Espíritu, más eficaz vas a ser. Pero hazlo en el nombre del Señor. Hazlo, hermano. No, oye, que venga fulano. No es el asunto de que venga fulano. Es el asunto, hermano, de que somos iglesia. Y la iglesia es el conjunto de creyentes que tocan, hermano, el mundo físico por el mundo divino y espiritual que está dentro de cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando estés hablando con alguien la palabra, cuando estés orando por un enfermo, cuando estés visitando a alguien, cuando estés dando un consejo, cuando estés haciendo algo, lo que el Señor te pone, debes saber que no es tu fuerza, ni tu consagración, que no es tu conocimiento bíblico, es el poder de Cristo, es el poder de Cristo actuando en nosotros, que solamente somos el contacto. Tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando hablamos con la gente, hermano, la palabra vendrá y la palabra hará la obra. Y tendremos, hermano, muchos te han dado testimonios. Ay, hermano, una persona y le empecé a hablar, no supe ni de dónde, pues así es. Espero que sea sincero y no diga, qué buenazo soy. No, la verdad es que no sabías ni qué decirle. Pero el Señor empezó a hacer. El Señor empezó a hacer. Y si el Señor te pone a orar por alguien que tiene alguna cuestión de
no sé, no entiende cosas y necesita el Señor traerle libertad, hazlo. ¿Por qué, hermano? Porque somos solamente el contacto. Cerremos el circuito divino. Cuando tú estás predicando la palabra a alguien, hermano, se está cerrando el circuito divino. Cuando estás orando por un enfermo, se está cerrando el circuito divino. Cuando estás dando una consejería, una palabra, estás cerrando el circuito divino. Cuando estás ayudando a un necesitado y llevándole un alimento y la palabra, estás cerrando el circuito divino. Cuando vas también, hermano, a alentar a alguien de la iglesia, estás cerrando el circuito divino. Todo se cierra el circuito divino y las cosas suceden. Bendito sea el nombre del Señor. Y entre más pronto aprendas a hacer eso, hermano, y entre más pronto aprendas a vivir de esa manera, más pronto le encontrarás, hermano, lo hermoso del evangelio. No lo tedioso, no lo aburrido, no lo fastidioso, sino lo hermoso y lo maravilloso. Ahora hay algo importante que te quiero decir. Cuando estés hablando a alguien la palabra, orando por un enfermo, debes saber que no es tu fuerza ni tu consagración, que es el poder de Cristo, pero escúchame, en el conjunto de la iglesia. Porque la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia, cuerpo. Eso significa que trabajamos en equipo. Eso significa, amado hermano, que las cosas Dios va a respaldarlas en equipo. ¿Sí? Es más, si tú vas a la escritura te encontrarás que los hermanos del primer siglo iban de dos en dos. Jesús mandó de dos en dos. Porque un equipo, lo mínimo que puede tener un equipo son dos. De ahí puede haber 3, 4, 5. Así es que tampoco te creas el llanero solitario. Y tampoco digas, yo lo voy a hacer. No. Tienes que hacerlo en el conjunto de la iglesia. Por eso siempre hay equipos. Por eso siempre hay grupos. Por eso siempre se hace en equipo de 2, de 3, de 4, de 5. Ahora todo el trabajo que estamos haciendo son en equipos. Hay 20 grupos que estamos trabajando aquí en la congregación. Equipos. Si tú no estás en un equipo, tú estás entonces teniendo una actitud incorrecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque no estás participando con el cuerpo. Porque tú estás aislado del cuerpo. Y escucha, un miembro aislado del cuerpo se muere. Si alguien ha tenido la desgracia de haberse accidentado y cortarse un dedo, por ejemplo, cuando se cortan un dedo, no se muere el cuerpo y el dedo queda vivo. No, se muere el dedo y el cuerpo sigue vivo. Somos miembros de un cuerpo. Por eso les animamos, les exhortamos a que únanse al cuerpo a trabajar. Únanse al cuerpo a hacer ese cierre del circuito divino. Únanse al cuerpo, únanse a equipos, únanse a otros. ¿Para qué? Para ir a hablar la palabra, para organizar una reunión, para ir a orar por un enfermo, para ir y caminar en la calle y compartir la palabra a alguien. Únanse a un equipo, háganlo en equipo porque es el cuerpo. Yo no te estoy hablando como individuo, tú solito, no, es el cuerpo funcionando. Jóvenes, y dices que yo no sé cómo hacerlo, pégate con alguien mayor y dile, hermano, si ustedes van a ir, yo ahí voy, ahí me pego, ahí voy viendo qué hago, cómo lo hago, es que me da miedo. Pues es que no lo vas a hacer tú. Quítate esa idea de que tú lo vas a hacer. Simplemente lo hace el poder que actúa en nosotros en Cristo Jesús. Pero el aislarte, el segregarte del grupo, de los grupos, del cuerpo de la iglesia, venir todos los domingos está perfecto, no hay ningún problema, aquí les esperamos. Pero si no te unes al trabajo de la iglesia, si tú estás aislado, aislada del trabajo de la iglesia, no estás funcionando como cuerpo y estás afectando a Cristo. Escúchame, no nos afectas a nosotros. ¿Nosotros qué? Tú afectas a Cristo. Porque quien diseñó esto no fue el pastor ni una organización, está en la palabra. Cristo estableció que todos formamos un solo cuerpo. Pero si a ese cuerpo le faltan miembros, ese cuerpo no está completo. No, es que fíjese, no, usted o sea, no es conmigo. Es que pastor le quiere explicar, no me explique de verdad. No es el tema conmigo. Porque la iglesia no es mía, es el cuerpo de Cristo. Explíquele a Cristo por qué usted no colabora.
no sirve junto con la iglesia. Explíqueselo a él. ¿De qué sirve que yo lo entienda? A ver, no que llegue un día a la presencia del Señor y que el Señor diga: ¿por qué nunca trabajaste en equipo con la iglesia? Yo le expliqué al pastor. No, hermano, yo decía, no, que me diga, a ver qué, no, yo te dije que le hablara contigo directamente. A mí, ¿para qué me explican? No, es que yo mire lo que pasa. No, yo no puedo. Ajo le entiendo y le digo: pues mire, sí, comprendo su situación, pero ojo, por favor, hermano, cuando lleguemos ante la presencia de Cristo, seremos juzgados por la obra que hicimos. Es un tema que vamos a platicar un día. Si hay un juicio para nosotros, no de salvación, pero sí de la obra que hicimos. No, es que fíjese que yo no podía por mi escuela, Señor Jesucristo, mi escuela no, lo que pasa es que yo viajaba. No, lo que pasa es que ya estaba grande. Fíjese que cuando yo escuché ese mensaje ya estaba re viejito, tenía 50 años, fíjese, ya estaba. No, es que estaba muy joven. No. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea de un cuerpo trabajando, contactando lo divino con lo terrenal, es idea de Cristo Jesús. Además, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así es que, hermano, cuando estemos hablando la palabra, cuando estemos compartiendo, cuando estemos haciendo la tarea, la función, recordemos, hermano, que es el poder de Cristo en el conjunto de la iglesia. Por eso hágalo en equipo. Porque lo que uno puede contactar la palabra con la gente, y a lo mejor otro miembro del cuerpo contacta la sanidad con la gente, y a lo mejor otro miembro del cuerpo contacta la influencia que está teniendo con lo divino, y a lo mejor otro tiene el sentir de la ayuda, o sea, no sé, ahí es donde se mueve el cuerpo de Cristo. Por eso jóvenes, varones, mujeres, familias están aislados del cuerpo, no le gusta compartir con los demás, tiene un problema espiritual, de verdad tiene un problema espiritual, y no con nosotros, lo tiene con Cristo, porque Él diseñó un cuerpo donde todos los miembros unidos entre sí trabajan en equipo. Así lo diseñó Jesucristo. No, es que a mí no me gusta así. Problema que usted tiene con Jesucristo. Y es mejor, hermano, yo le digo una cosa, por los años que conozco al Señor Jesucristo, ¿sí? Él no se acopla a nosotros. Él nos acopla a Él. Siempre ha sido así. Y bendito sea su nombre. ¿Quiere contender con Cristo? ¿Quiere agarrar a fuercitas a Cristo? No se lo recomiendo. Pero si quiere, trate de convencerlo de que usted va a servir de otra manera. Muchos lo han intentado y no han podido. Vamos a servir como Él lo diseñó, en equipo, todos juntos, todos 2 o 3, 4 o 5. Que en el grupo donde tú estás no digan: no, pues con el hermano ni contamos. No, con la hermana ni contamos, porque ella nunca se contacta, nunca nos busca, nunca. Híjole, hay un problema, Es un problema que no tienes ni con los hermanos, ni con el encargado, ni con nosotros. Es un problema con Cristo Jesús. Y lo tienes que hablar con Cristo Jesús. Ya si el Señor Jesús te manda un que dice: en el caso de fulanito, él va a trabajar solo. Listo, hermano. Es un asunto que arreglaste con él. Ya en la eternidad, allá arréglate con él, ¿no? Nosotros no tuvimos nada que ver en ese arreglo. Pero hasta donde yo veo en las escrituras, hermano, todos trabajamos en equipo. Porque es el cuerpo. La plenitud de aquel. La plenitud de aquel no eres tú solito. La plenitud de Cristo no eres tú solita. La plenitud de Cristo es todos en conjunto. Quiero terminar, hermano, esta mañana pidiéndoles que busquen Efesios, pero capítulo 2, y se ponga de pie, por favor. Yo quiero seguir leyendo. Leímos hasta el capítulo 1, versículo 23. Pero yo quiero que con este pensamiento, hermano, leamos lo que sigue, capítulo 2, hasta del 1 al 10. Y con esto vamos a terminar. Entonces, no veas esto, hermano, como una carga. El servicio al Señor no es una carga, ni una responsabilidad difícil de lograr. Velo como un privilegio y velo como una oportunidad maravillosa
de ser instrumento de Dios para cumplir su propósito en la tierra. Hermano, el Señor siempre va a estar activando su poder en una iglesia que entiende que es cuerpo de Cristo y que anhela cumplir con su voluntad. Mire este hermoso pasaje, hermano, que es lo que continúa. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo termina diciendo en el capítulo 1, versículo 23, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y luego dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Nos recuerda, hermano, que éramos una bola de pecadores, que éramos una bola de gente negativa delante de Dios, pero que con su grande amor nos salvó y nos ha hecho sus hijos? Y que ahora, hermano, por su gracia infinita hemos sido salvados, pero no para sentarnos, hermano, a contemplar la vida, sino para poner en práctica las obras que Él ya preparó de antemano. Así que, amado, yo le invito, le animo en el nombre de Cristo Jesús, que recuerde de dónde venimos, de ser enemigos de Dios, y lo que ahora el Señor ha hecho, instrumentos de Dios. Wow. De enemigos a instrumentos, de enemigos a ser la plenitud de Cristo. Somos la plenitud de Cristo, hermano. No está completo Cristo, escúcheme, no está completo el ministerio de Cristo en esta tierra. Estoy diciendo algo bárbaro, hermano. No está completo el ministerio de Cristo en esta tierra sin nosotros. Y que esto no le carga, qué difícil carga, no, qué privilegio y qué honra, hermano. Solamente abre tu boca y extiende tus manos y haz lo que el Señor te manda hacer. Y, hermano, estaremos siendo la plenitud de aquel que todo lo lleva en todo.